Este libro nace de una inquietud de rendirle un homenaje a Julio Ramón Ribeiro, que es uno de los cuentistas más conocidos peruanos y también más conocidos a nivel mundial. Julio Ramón Ribeiro es un maestro y por lo tanto nosotros quisimos hacerle un homenaje con esta portada, con este libro, y invitamos a varios autores, amigos, y muchos de ellos se interesaron en el proyecto, subte, podríamos llamarlo. Entonces hay un relato que narra este lugar y los personajes que ahí pululan. Después también tenemos un relato que transcurre en el Girón Quinta. Entonces mi presente cuento se basa que se llama El perro de las 8:15, ¿no? Se basa justamente en la fatalidad, ¿no? En que a veces pensamos lo que menos esperamos puede ser el destino. Siempre estamos pensando que todo va a salir bien, siempre estamos pensando que la próxima semana y los próximos días van a ser fenomenales, ¿verdad? Pero puede resultar todo lo contrario. Incluso un primer encuentro con una persona, ¿no? Puede resultar un encuentro tal vez con la muerte, ¿verdad? Se puede conocer a una persona un día tal vez, ¿no? Puede ser mañana y la próxima semana nos enteramos que esa persona ha muerto, ¿verdad? O pues este cuento justamente trata de el encuentro entre una persona y un animal, ¿no? Un ser humano y un animal, ¿no? El ser humano conoce a este animal, una mascota, un perro, y lo conoce el día de su muerte, el día de la muerte del animal, ¿verdad? Y él va con todo su emprendimiento, con toda su ilusión, porque quiere, aparte del personaje, el protagonista principal, evidentemente padece de algún tipo de trastorno o inclinación por las obsesiones un poco patológicas, ¿no? De ese modo es que se obsesiona tanto con el destino de ese animal, no de un ser humano, sino de un animal, ¿verdad? Y se encuentra de pronto con que ese mismo día, lo conoce, ese día es la muerte del animal, lo cual me hace recordar una frase que no recuerdo en este momento, el nombre del autor de tal frase, o de repente la he soñado, ¿no? Y pienso que es un autor, pero es una frase que resonó en mi mente, ¿no? No hay otro destino que la muerte, ¿verdad? Entonces, esa fascinación, digamos, por el destino dio forma a este cuento, a estas alturas, ¿ya? Y la idea de este cuento, la idea primigenia en la que se basa este cuento, ocurre en mi niñez, ¿no? Mi hermano mayor, que era una persona de mucha cultura, muy culto, con una inclinación muy grande por inventar historias, ¿verdad? Por imaginar. Seguramente en esos años de mi niñez llegaba con una nueva historia cada día, cada noche, ¿no? Y me contaba. Y ahora a estas alturas,
muchas de esas historias eran demasiado inverosímiles para ser ciertas, ¿verdad? Y entonces esta historia la historia del cuento partió de esa historia que mi hermano pues me contó en aquel entonces, ¿verdad? ¿No? Sobre ese personaje, bueno, que supuestamente a él le había ocurrido, ¿no? Que supuestamente a él había pasado y él vivía intrigado por saber el misterio sobre una mascota, ¿no? No digo más para no pues matar el secreto, el encanto del misterio del cuento, para que lo descubran ustedes por ustedes mismos. Y ahí nació, esa es la base de este cuento, ¿no? En cuanto a otros cuentos del mismo libro, tengo todos son buenos, todos son de muy buena factura, ¿ya? Y por ahí me inclino por uno, por ejemplo, que se llama El día que me hice amigo de un pelícano, ¿ya? De la doctora Lilian Carbo. Me parece un cuento muy logrado, ¿no? Sí, corto y directo al grano, ¿no? ¿Verdad? Quisiera leer algunos párrafos del cuento. No lo pensé, fui por una bolsa, regresé y ahí seguía mi fiel amiga. Abrí la bolsa y se acercó, confiada. Es muy difícil de creer, pero así pasó. Yo estaba feliz pensando inclusive cómo podría alimentarla y preguntarme inclusive por qué estaba tan sola, que seguramente su familia la había olvidado y que no tenía a dónde ir. Luego recordé que no tenía qué comer en casa y mi estómago empezaba a quejarse y los ruidos que hacía empezaron a molestarme. Y recordé mi desempleo, a mi novia que había perdido, mi cuarto austero que estaba a punto de perder, y lo bien que podría caerme la deliciosa carne de mi querida amiga. La atraje hacia mí como lo hacía con Elsa cuando llovía, y sus manos heladas levantaban el borde de mi camisa, tratando siempre de calentarse justo cuando me sentía tibio. La abracé y solo me senté encima de su pequeña cabeza y largo pico. Al ver lo fácil que era, supuse entonces que la explicación lógica es que estaba enferma y sufriría igual si la dejaba ahí. Mientras justificaba y me explicaba a mí mismo que todo estaba perfecto, sentía que la vida de mi pequeña confiada se extinguía y los deliciosos platillos que prepararía por unos días al menos hasta que todo mejorara. Levanté entonces el obsequio que los dioses me habían enviado y caminé presuroso hacia el paradero, un bulto negro, inmóvil. Eran muchos en el auto y una sonrisa de bienestar avistó esa noche mi oscura existencia. Mi tan confiada amiga, confidente, terapia y a la vez comida, fue una de las mejores noches de mi vida. Me pareció bueno esta parte de este cuento. Buenas noches, mi nombre es Edgar Cooper y yo invitaría a un vecino, se llama Todas las Artes Poetálicas. Es una tradición de cuentos, como se dice, que dan las penurias y vivencias de personajes urbanos. En el caso de mi cuento, que se llama Plaza Francia, Placer con Ansia, es una mezcla de un cuento donde se nombra un lugar muy tradicional del centro de Lima, que es la Plaza Francia. Un lugar donde antiguamente nos reuníamos, ¿no? Ahora ya no por la policía, que no quiere que irnos ahí, no todo, pero antes estábamos con el grupo Poetálica y también se reunía el Rol Liberado, un colectivo musical antiguamente, ¿no? En este cuento también hay un poco de misterio, porque el personaje, que a veces tiene una vida bohemia, ¿no? Recordando esos tiempos de gloria de la Plaza Francia, es que se queda hasta la noche, hasta muy tarde, ¿no? Tomando o un poco mareado, y es que puede ver unos ciertos momentos extraños en el convento que está ahí en la iglesia de la Recoleta. Ve unos ciertos movimientos extraños que le parecen muy raros. ¿Qué es esta gente a esta hora tan tarde, no?
rondando por ahí. Entonces que un día quiere desentrañar este misterio, pues, ¿no? Y ya él hace todo un plan para poder lograr y dar con el misterio que supuestamente se une en la iglesia, en Plaza Francia. Es un tributo a los días idos y a los misterios que persisten en los rincones oscuros y algunos secretos que tiene la iglesia. Este relato nos arrastra a un mundo donde lo sagrado y lo profano se entrelazan, donde las sombras ocultan secretos y los rituales católicos se despliegan en la penumbra y se convierte en el escenario de una noche muy inusual para el protagonista, quien trata de indagar un hecho que a él le parece extraño y al final se lleva una sorpresa que no va a ser tan agradable. El protagonista es arrastrado a un festín y de manera un poco cruda, al final él se da cuenta de que las cosas no son como él estaba pensando, ¿no? Sino todo lo contrario, era de que los curas habían tenido un secreto que ya lo van a descubrir cuando lean el cuento. Yo he tratado de abordar ciertas memorias que traen ese lugar que se llama la Plaza Francia, ¿no? Porque mucha gente antes nos reuníamos ahí y conversábamos, incluso había tertulias literarias también ahí. Y esto está mezclado con un poco de algo tipo policial, ¿no? Porque el protagonista veía mucho de lo que es novela policial, película, ¿no? Por eso es que trataba de ser como un tipo de detective, investigar cuál es el secreto que ocultan estos curas, esos movimientos que tienen en la madrugada, ¿no? Porque salen y entran a esa hora tan tarde en la madrugada, ¿no? Y está también influenciado por una película que se llama Los Washingtonianos, no sé si la habrán visto, de la serie Maestro del Horror, que era en el año 2000 y tanto por ahí. Como dice acá, las historias que se narran son penurias y vivencias de personajes urbanos que deambulan en las ciudades, husmeando en los meandros más sombríos como gallinazos que sobrevuelan los basurales más sórdidos de la realidad. Escrita con un estilo descarnado, los 24 cuentos de este libro pretenden auscultar la psicología de los habitantes de los conglomerados urbanos, sus fobias, sus traumas y sus afanes, brindarnos un valioso testimonio de la naturaleza humana. Bueno, agradezco a Alberto de la editorial Esquizofrénica por esta gran edición, está muy buena de los cuentos. Gracias.